Cuba quedó a oscuras este lunes tras otro colapso de su red eléctrica, algo que ya ha ocurrido varias veces en semanas recientes. Pero fue el peor de varios apagones impuestos por Estados Unidos. Sin previo aviso y sin fallas anteriores en el sistema de Cuba que provocaran el colapso, toda la red eléctrica de Cuba simplemente colapsó bajo su propio peso. Las luces empezaron a volver hasta 2 días después. 10 semanas después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el bloqueo de Washington al petróleo venezolano hacia Cuba llega a una etapa crítica. Las islas se están quedando sin energía y sin productos básicos. La ayuda humanitaria es intermitente y lenta. Incluso con racionamiento estricto, la isla quedará a oscuras en semanas. El malestar social crece y funcionarios cubanos evalúan concesiones inéditas a Estados Unidos, pero el líder estadounidense parece querer más. Mientras los cubanos esperaban en la oscuridad, Donald Trump dijo el martes: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Puedo hacer lo que quiera con ella, ya sea liberarla o tomarla. Maduro de Venezuela está preso en Brooklyn. El ayatolá Ali Khomeini de Irán solo es un recuerdo". Y en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel parece ser el último líder mundial en tropezar con la mira dorada de Donald Trump. Cuba en crisis. De Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, a la caída del apoyo soviético y el regreso de los embargos de Estados Unidos, a finales de los 2010 el gobierno comunista de Cuba enfrentó numerosas calamidades. En más de 67 años de gobierno comunista, Cuba nunca había vivido una catástrofe así. Observa el mundo actual. La situación de Cuba es solo parte de un cambio global mayor. La isla y su gente son lo que el poeta Robert Penn Warren una vez llamó una burbuja en la marea del imperio. El orden global creado por Washington tras la Guerra Fría se desmorona rápidamente. Las alianzas se rompen y los regímenes caen en todas partes. Venezuela e Irán han sido noticia reciente. Las rupturas entre Washington y sus aliados y Moscú y los suyos son historias importantes que requieren la atención mundial. Pero por el bien del pueblo de Cuba, no podemos perder la perspectiva en tiempos normales. ¿Y acaso no los extrañamos a ellos? La situación en Cuba sería el asunto exterior más relevante del año. Pongamos la crisis en perspectiva. Ignoren Irán, ignoren Washington, ignoren toda la locura. Así ha sido el año 2026 hasta ahora, y enfoquémonos en Cuba. La nación caribeña de unos 10 millones de habitantes sufre un bloqueo energético casi total por la superpotencia mundial vecina. Después de décadas de una coexistencia difícil pero manejable y sin ninguna amenaza inminente conocida que justificara este tipo de acción por parte de Estados Unidos, Washington ha elegido este momento para derrocar al régimen cubano por la fuerza. El bloqueo se logró por la intervención de Estados Unidos en Venezuela en enero y la posterior transición dirigida que dejó a Venezuela bajo el control del presidente interino Delcy Rodríguez, afín a Estados Unidos. Con Venezuela y sus grandes reservas de petróleo bajo el control de facto de Estados Unidos, Washington pudo usar ese flujo para ejercer una inmensa presión a Cuba. La Habana satisface alrededor del 40% de sus necesidades energéticas mediante su propia producción de petróleo y gas natural, pero importa el resto, principalmente de Venezuela. Cuba nunca ha tenido mucho dinero y, antes de la intervención, Venezuela necesitaba urgentemente muchas otras formas de apoyo que Cuba podía dar. Los países intercambiaron combustible venezolano por servicios cubanos, pero la entrada de Estados Unidos en Caracas hizo que ese acuerdo fuera demasiado fácil de romper. Se añadió un bloqueo para impedir la entrada de otros proveedores de energía a Cuba, aprovechando una fuerza militar de primer nivel mundial contra la que La Habana no tenía ninguna posibilidad de oponerse de manera significativa, y eso fue todo. En este momento, Cuba no tiene los medios para cambiar su situación, ni internamente ni con ayuda del extranjero. Las Fuerzas Armadas cubanas están muy desactualizadas y completamente superadas. No solo por los recursos militares de Estados Unidos en el Caribe, sino también por el gran poder de sus fuerzas en su territorio continental. Tan cerca que aviones de combate desde Florida podrían bombardear el Palacio Presidencial sin reabastecerse o lanzar tanques. Rusia, aunque comprensiva, no puede ni quiere obligar a Estados Unidos a terminar el bloqueo. Aunque Rusia envió un par de barcos con petróleo y gas a Cuba el miércoles, probablemente serán interceptados por fuerzas estadounidenses. Si es que sí siquiera llegan a tiempo a la isla. China exportó equipos solares a Cuba en los últimos años, mejorando notablemente su infraestructura de energía renovable. Pero Pekín está aún menos dispuesto a intervenir directamente que Moscú.
Las naciones de América Latina tienen las manos atadas, mientras que México ha entregado más de 2.000 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria a Cuba en el último mes. Los líderes regionales entienden eso. Presionar más la situación podría causar represalias económicas, diplomáticas o incluso acción militar al tratar con los Estados Unidos de Donald Trump. Grupos humanitarios latinoamericanos y europeos, predominantemente de izquierda, han organizado envíos más pequeños, llegando el primero el miércoles 18 de marzo. Pero estos son solo una pequeña fracción del apoyo que Cuba requiere, y sus envíos no incluyen el combustible que La Habana necesita más. Al momento de la publicación de este episodio, Cuba lleva ya 3 meses sin recibir un solo envío de combustible. En Washington, los objetivos de Estados Unidos son claros. El gobierno comunista de Cuba, liderado por Fidel y luego Raúl Castro por más de medio siglo, debe caer. El actual líder, Miguel Díaz-Canel, no podrá seguir en el poder. Donald Trump muestra un gran interés personal en el proyecto de su país sobre Cuba, dándonos esa cita introductoria sobre el honor de tomar Cuba, entre otras cosas. Trump busca repetir el éxito de su operación en Venezuela, aunque el régimen de Maduro sigue en el poder. Pero pasa a manos de un líder más obediente, que responde a amenazas haciendo lo que Washington pide. Medios de Estados Unidos reportan que negociadores estadounidenses dijeron a Cuba que Miguel Díaz-Canel no puede seguir en el poder. Igual que Venezuela, han permitido que Cuba responda sobre lo que podría pasar después. Trump, su equipo y la administración estadounidense están muy influenciados por un grupo cubano-estadounidense en el liderazgo de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio es su miembro más destacado. La comunidad cubano-estadounidense y muchos emigrados cubanos han impulsado un cambio de régimen. Han actuado así por décadas y ahora creen que es su momento. Si algo favorece al gobierno cubano ahora es la posición de Cuba en las prioridades de Washington. Citando a Trump el domingo, estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán. Esto no implica que Cuba pase desapercibida para Trump si consideramos los acontecimientos recientes. Pero sí parece significar que la mayor parte de la atención de la política exterior de Estados Unidos seguirá centrada en otros lugares. En la mayoría de los casos, esto significaría que una administración como La Habana tiene una ventana crítica. En otra nación con más recursos, sus líderes podrían ganar tiempo, aprovechar eventos mundiales o intentar crear un elemento disuasorio económico o militar. Pero en el caso de Cuba, la nación se encuentra al final de décadas de desgaste, decadencia y privaciones. El tiempo favorece a Washington, no a La Habana, y mientras La Habana espera, sus problemas empeoran. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre el colapso que ya está en marcha en toda Cuba. Pero antes de hacer eso, nos gustaría tomar un momento para hablar de Front. Stock es el sitio web premium de nuestro equipo, un medio de noticias y análisis de conflictos globales. En Front Stock colaboramos con periodistas y expertos premiados para brindar perspectivas clave sobre guerras, crisis y geopolítica global. Ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana y la sala de informes con historias poco conocidas que publicamos los sábados. Esta semana, el equipo amplía la cobertura del conflicto en Irán con un podcast diario gratuito que resume los últimos hechos de la guerra, el Informe Diario de Irán. Publicaremos diariamente hasta que termine el conflicto. Regístrate para recibir notificaciones de nuevos episodios. No necesitas cuenta y es gratis. Ya publicamos los episodios de la primera semana, escúchalos, son gratis. Si te suscribes, Front Stock cuesta $5 al mes o $50 al año, lo que ayuda a expandir nuestra cobertura gratuita en YouTube. Échale un vistazo, suscríbete al Informe Diario de Irán y ahora volvamos a Cuba. Los puntos críticos se acercaron esta semana. No sorprendió a los cubanos ni a los observadores mundiales que la situación en la isla empeorara. El lunes la situación empeoró, ya que toda la nación sufrió un apagón eléctrico inesperado. No era la primera vez que colapsaba la red eléctrica cubana, pero este apagón era una mala señal de lo que vendría. No solo duró 29 horas completas, sino que el apagón ocurrió sin ninguna señal previa de que se avecinaba una falla. Usualmente hay señales en el sistema, cortes eléctricos o fallas en otras áreas cuando la red compensa, pero esta vez no ocurrió nada.
Lo peor es que este apagón sucedió durante el racionamiento nacional, cuando en gran parte de Cuba la electricidad solo está disponible unas 4 horas al día. Incluso hospitales e infraestructuras críticas han tenido serias limitaciones. Que la red eléctrica cubana colapse, incluso después de que esas medidas ya estaban implementadas, es un recordatorio amargo de la magnitud de los desafíos que La Habana tiene que enfrentar. Como mucha infraestructura nacional, la red eléctrica es vieja y en otros países ya la habrían retirado hace tiempo. El público cubano está sintiendo esa presión y han estado haciendo notar su presencia de maneras con las que La Habana históricamente no ha tenido que lidiar. El fin de semana pasado, en medio de los apagones más recientes, cientos de manifestantes en la ciudad de Morón salieron a las calles en lo que rápidamente pasó de ser una protesta a convertirse en un disturbio. Civiles incendiaron la sede local del Partido Comunista, causando daños importantes. En Cuba, la gente sale cada noche a golpear ollas y sartenes en señal de protesta, especialmente cuando los apagones diarios se han prolongado demasiado y las protestas en las calles han comenzado a extenderse por todo el país. Tan solo en la primera mitad de marzo, la Organización de Derechos Humanos Cubalax reportó 130 concentraciones de protesta en comparación con solo 31 en el mes de enero. Antes, el gobierno cubano habría respondido a estos actos con represalias graves e incluso mortales. A medida que una infraestructura de policía secreta bien establecida y profundamente arraigada volvió a la vida y restableció el control, esta vez la respuesta ha sido muy diferente. Después del incendio de la sede en Morón, el presidente de Cuba expresó públicamente su simpatía por los manifestantes, advirtiendo de represalias severas si las protestas se vuelven violentas. Pero, por lo demás, respaldó su intención de expresar sus frustraciones en voz alta. Si Díaz-Canel pensó que la indulgencia le ganaría el favor de Washington, estaba equivocado. Su destitución sigue siendo prioridad para los negociadores estadounidenses, aunque él no ha sido receptivo a sus acciones, criticando el bloqueo estadounidense como guerra económica y prometiendo una resistencia inexpugnable. Si Estados Unidos invadiera el 18 de marzo, el jefe del Comando Sur afirmó ante legisladores que no hay planes ni ensayos activos para operaciones terrestres en Cuba. Desde La Habana, esa garantía es limitada. Aunque Estados Unidos no planee invadir, puede quitar a Díaz-Canel por otros medios militares. Tras la destitución de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la masacre de guardaespaldas cubanos de élite, las fuerzas cubanas entendieron que sería difícil impedir otra incursión similar. Por operadores especiales, se sabe que unidades de operaciones especiales estadounidenses están presentes en todo el Caribe. Aunque algunos fueron reasignados al Medio Oriente, las unidades restantes podrían realizar una incursión en La Habana si fuera necesario. Recursos estadounidenses están activos en Ecuador, donde el poder naval y aéreo de Estados Unidos apoya a Quito en su ofensiva contra el crimen y el narcotráfico en los bosques orientales. El comandante de Comando Sur informó que Estados Unidos se prepara para una posible migración masiva desde Cuba, con el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera listos para liderar la respuesta si miles de migrantes salen a la vez. Los funcionarios cubanos han buscado concesiones apelando a los intereses económicos de la administración Trump, esperando lograr un acuerdo y una transición más controlada ante la crisis. La semana pasada, el viceprimer ministro de Cuba propuso una relación comercial fluida con empresas de Estados Unidos, en la que los inversionistas estadounidenses podrían optar por respaldar la rehabilitación y reconstrucción de la economía cubana, asegurándose una participación en cualquier crecimiento que pudiera venir después. La propuesta necesita cambios legales aprobados por el Congreso de Estados Unidos. Es una apuesta fuerte de los negociadores cubanos. En Medio Oriente, Asia del Sur, África subsahariana y el Cáucaso, el liderazgo estadounidense ha mostrado entusiasmo al ignorar la animosidad histórica, diferencias ideológicas y conflictos actuales. Si eso significa que Washington puede participar un poco en la negociación de acuerdos, Cuba tiene minerales críticos como cobalto, níquel y manganeso que Estados Unidos desea para cadenas de suministro seguras. Además, para hacer el trato más atractivo, La Habana ha comenzado a liberar presos políticos, en una medida que podría hacer que los cubanoamericanos y los exiliados cubanos en Estados Unidos sean más propensos a apoyar una resolución negociada. En un nuevo llamado a esas comunidades, se espera que Cuba invite a la inversión de la diáspora desde el lunes, un cambio positivo y muy esperado para los cubanos en el exterior.
En cuanto a cómo se vería una transición controlada, para ser claros, el comunismo no es necesariamente un impedimento para que Estados Unidos forme alianzas cercanas y económicamente vibrantes con otras naciones. Tomemos a Vietnam, un país que ha vivido bajo un régimen comunista de partido único desde la guerra con Estados Unidos, pero que ahora es uno de sus aliados más cercanos en el Indo-Pacífico. En Cuba, el comunismo tampoco es necesariamente un impedimento, según personas familiarizadas con las conversaciones en curso. Uno de los nietos del ex líder de 94 años, Raúl Castro, llamado Raúl Rodríguez Castro y mejor conocido como El Cangrejo, es un posible candidato para liderar el país, bajo la supervisión estadounidense. El Cangrejo lidera la seguridad de su abuelo y tiene fuertes lazos con el ejército cubano y sus negocios. Washington siempre ha buscado una renovación total, ya sea que él u otra persona asuma el mando, citando a Marco Rubio sobre el gobierno de la isla. Su economía no funciona, tienen muchos problemas y quienes mandan no saben arreglarlo, por lo que deben poner a otros a cargo. Fin de la cita. Pero como muestra la acción de Estados Unidos en Venezuela, a Washington le importa menos el principio de cambio de régimen que asegurar que el régimen en cuestión cambie lo necesario, para alinearlo con los objetivos estadounidenses. Para Trump, esa distinción podría generar problemas a corto plazo, sobre todo con los votantes cubano-estadounidenses, clave en su movimiento político. Según medios de comunicación locales y nacionales, los cubano-estadounidenses en el sur de Florida ahora están preocupados de que Trump no llegue lo suficientemente lejos, dejando elementos del gobierno cubano, el sistema político comunista o incluso a un miembro de la familia Castro en el poder. Estas comunidades han promovido la democratización de Cuba por décadas. Muchos son descendientes de quienes huyeron durante y tras la toma comunista. Muchos aún reclaman tierras en Cuba expropiadas por el gobierno de Castro. Tienen intereses económicos ligados a la idea de una liberación postcomunista y tienen familiares que aún están en la isla esperando que Estados Unidos finalmente logre un cambio. Muchos sienten que ya fueron traicionados durante los años de Obama, cuando Raúl Castro abrió parcialmente relaciones con Washington. Ahora tienen mucho más poder en Washington. Su influencia podría alejar a la Casa Blanca de una integración puramente económica y acercarla a un derrocamiento más completo del Partido Comunista Cubano. En cuanto a si eso es posible o si podría representar un mayor riesgo para el pueblo de Cuba a largo plazo, esa es una cuestión completamente diferente. Las decisiones de Washington para equilibrar ese riesgo definirán el futuro de Cuba. Gracias por vernos.